Oscar City, en pleno centro de la ciudad. Cerca de todo, diseño y confort y las primeras calidades. Cocinas amuebladas. Últimas viviendas disponibles. Infórmate y reserva tu vivienda en Mar Real Estate en calle Real 22B o llámanos al 956-042-233 o 685-511-266. Recuérdalo, edificio Oscar City, diseño y confort en pleno centro de la ciudad, con la garantía de la constructora Iposa. Un chico de 15 años fallecía durante la pasada madrugada después de recibir una puñalada en el pecho durante una trifulca entre dos grupos. El presunto autor de los hechos, implicado a su vez en los apedreamientos a la línea 8 de autobuses del pasado año, fue detenido pocos minutos después. Ocurrió en el polígono Virgen de África, lugar que despertaba esta mañana con una sensación de inseguridad. Una sensación de total inseguridad y que está cada vez más problemático el tema de los niños que salgan por la noche y todo eso. Da un poquito de miedo ya, ¿no? Que tus hijos salgan por la tarde, por la noche, además ha sido temprano. Una consecuencia directa de las entradas masivas como las vividas el pasado viernes se están padeciendo por parte de los vecinos de Benzú. Los destrozos ocasionados en el paso fronterizo han obligado a cerrarlo durante unos días. Karima Abdeselam, vicepresidenta de la barriada, recuerda cómo se vivieron esos primeros momentos. Bueno, escuchamos muchos gritos, nos desvelamos todos del sueño, no sabíamos lo que ocurría, salíamos todos, nos asomamos y nos encontrábamos una avalancha entera de inmigrantes que habían accedido por el perímetro fronterizo y nos alarmó los gritos. Y el templo hindú ha acogido este martes la ceremonia institucional en honor del dios Ganesh, una de las deidades más seguidas en la religión hindú. Un acto en el cual Soni Vasdesh, miembro de la comunidad, ha apelado al entendimiento entre personas de distinto credo religioso. Las religiones están para unir, vienen de la palabra latina religare, volver a unir. Y esas religiones lo que deben de hacer es volver a unirnos con nuestro Creador, con Dios. Pero mientras estamos en este plano físico, no podemos enfadarnos con nuestros semejantes, porque también son hijos de Dios. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les relatamos son tan solo algunos de los asuntos que nos ha dejado esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Es sin duda la noticia más dramática del día. Un joven de 15 años fallecía la pasada madrugada tras recibir una puñalada en el corazón en la zona del polígono Virgen de África. Los hechos se producían tras una pelea entre grupos de jóvenes en la populosa barriada. Un joven permanece detenido como presunto autor del homicidio. Pasaban escasos minutos de las 12 de la noche cuando una pelea entre dos grupos de jóvenes acababa de la peor manera, con uno de ellos muerto de una puñalada certera, según fuentes policiales, en el corazón. Los hechos ocurrían en el polígono Virgen de África junto a unas canchas de baloncesto ubicadas en un centro comercial. Los motivos no están claros del todo aún. Las preciosas fuentes señalaban a Ceuta Televisión que el desencadenante del encontronazo entre grupos fue una especie de venganza por cuestión sentimental, porque un miembro de uno de los grupos habría faltado
el respeto a la novia de uno de los de la pandilla rival. Ninguno de los jóvenes, al parecer, era de la barriada. El finado, de solo 15 años de edad, era residente en Príncipe Alfonso. Horas después, el presunto autor del crimen pasaba a disposición judicial. Se trata de otro menor de edad, al parecer con algún antecedente. Según ha podido saber Ceuta Televisión, es uno de los que el pasado año sembraron el pánico entre usuarios y conductores de la línea 8 de autobuses, por lo que había salido del Centro de Reforma de Menores Punta Blanca hace apenas un mes. El joven, en principio, se negó a entregarse. Su propia madre trató sin éxito de convencerle para que se presentase en dependencias policiales. A primera hora de la mañana de este martes, era trasladado a la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía. Pues el polígono Virgen de África ha amanecido en la mañana de este martes con sensación de cierta normalidad pese al luctuoso hecho ocurrido en el centro comercial y que se ha saldado, como les contamos, con la muerte de un joven de 15 años. La actividad volvía a ser la de una mañana normal, pero con el sobresalto y la sensación de que algo está cambiando y no precisamente para bien en una barriada tradicionalmente tranquila. Hace algo más de 40 años, el nombre de la avenida Puertas del Campo dejó de tener sentido. El antiguo Mopu comenzaba a construir una de las barriadas más grandes de Ceuta, el polígono Virgen de África. Desde entonces, esos bloques de color amarillo y marrón han visto pasar mil historias, pero generalmente ha sido una zona tranquila. Con esa tranquilidad aparente que solo da la rutina, amanecí en la mañana de este martes, primera laborable de la semana y primera en la que los profesores vuelven a las clases antes de que lo hagan los alumnos en próximos días. El epicentro de cualquier barrio es la cafetería. Ahí se alternan maestros, algún vecino y trabajadores, clientes o gerentes de alguno de los negocios que dan forma al centro comercial inaugurado hace casi un cuarto de siglo y que en la madrugada de este martes vivió un episodio dramático como es la muerte de un joven a cuchilladas a las puertas de una cancha de baloncesto urbano. Algunas vecinas confiesan que tienen cierto regusto amargo y de miedo. Lamentan que la sensación de tranquilidad de poder salir a la calle casi a cualquier hora empieza poco a poco a resquebrajarse. Una sensación de total inseguridad y que está cada vez más problemático el tema de los niños que salgan por la noche y todo eso. Da un poquito de miedo ya, ¿no? Que tus hijos salgan por la tarde, por la noche, además ha sido temprano. Otras personas muestran su temor sobre todo por los hijos propios. ¿Qué hacen? ¿A qué hora vuelven? ¿Dónde se meten? Dudas lógicas y casi de costumbre, pero que se acrecientan en una mañana como la de este martes. Hombre, sí, cuando salen por la noche nos da un poquito de miedo porque no sabemos con lo que se van a encontrar. ¿Y si van a volver? ¿Y si van a volver? ¿Y a qué hora van a volver? Muchos de los vecinos se enteran por nuestra presencia en el barrio. Son las 11 de la mañana cuando se graba este reportaje y a algunos no les ha dado tiempo a percatarse de que por donde habitualmente pasan el perro compran una barra de pan. Horas antes murió un niño a puñaladas. Sin querer hablar a cámara, eso sí, algunos indican que las peleas entre grupos nunca habían llegado tan lejos, pero que no son un fenómeno nuevo en el polígono, en el viejo y populoso polígono Virgen de África. Un barrio en pleno corazón de Ceuta con la tranquilidad de siempre como aspiración. Y sigue adelante la investigación respecto al joven aparecido inconsciente en el puerto y que fallecía en el hospital el pasado domingo. Por el momento sigue sin determinarse de facto que se trate de un menor y se está a la espera de la entrega de documentación por parte de la familia, que hasta el momento no lo ha reclamado. Este asunto se ha abordado además en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que el portavoz ha anunciado que se invertirán 128.000 euros para incrementar la vigilancia en el Centro de la Esperanza. La muerte de un joven después de aparecer inconsciente en la zona del puerto el pasado domingo se ha convertido en protagonista de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes. El portavoz del Ejecutivo ha lamentado este suceso y ha explicado que lo sucedido viene a refrendar la reivindicación del Gobierno de la Nación acerca de la necesidad de que se alivie la presión migratoria en la ciudad. También evidentemente lamentamos de manera muy profunda y esto lo que viene pues es a intensificar pues la petición que desde el Gobierno venimos haciendo con la Administración General del Estado y la necesidad de aliviar esta presión que Ceuta tiene en cuanto a esta presión migratoria que se está teniendo. Para evitar que hechos como estos se repitan, el menor había sido llevado en varias ocasiones al Centro de la Esperanza, escapándose en todas ellas. El portavoz del Gobierno ha anunciado que se va a incrementar la vigilancia del mismo y que se hará con personal que contratará Ángel Vicesa para tal fin, presupuestándose 128.000 euros en lo que queda de año. En esta línea va la medida hoy adoptada, que era uno de los objetivos que habíamos dicho, de reforzar la vigilancia en el Centro de la Esperanza. Todas las medidas y todo lo que estén
dentro de las competencias de la ciudad de Ceuta, pues se van a poner en funcionamiento, evidentemente, con el máximo rigor. Y en esa línea que usted me está preguntando, pues es también esta medida que se ha adoptado hoy de ampliación de los servicios de vigilancia. Respecto al joven, las fuentes consultadas por Ceuta Televisión han indicado que aún no ha sido reclamado por la familia y que tampoco se conoce a ciencia cierta si seguía siendo menor, una circunstancia que podrá esclarecerse bien con la entrega de documentación por parte de sus familiares, bien con la prueba ósea que se ha realizado por el forense tras el fallecimiento. Los hechos, como recordarán, se producían el pasado domingo cuando el joven aparecía inconsciente junto a la gasolinera Cepsa en el puerto. Los servicios de emergencia lo trasladaron hasta el hospital, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria en urgencias. Y cambiamos de asunto porque el ministro del Interior ha asegurado este martes que las concertinas serán sustituidas por un método más seguro y menos dañino a lo largo del año 2020. Lo ha hecho en el programa de Onda Cero Más de Uno, en el que también se ha referido a las devoluciones en caliente tras la entrada masiva del pasado viernes. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha pasado este martes por el programa Más de Uno de Onda Cero, donde ha vuelto a referirse a la sustitución de las concertinas de las fronteras de Ceuta y Melilla. El responsable de Interior ha señalado durante esta entrevista que nunca se habló de retirada de concertinas sin sustitución por otro medio de contención, indicando que el que se habilitará dotará de más seguridad al perímetro fronterizo y generará menos daños a los inmigrantes. Por medios más seguros, unas vallas mucho más seguras, más difíciles de escalar, pero que no sean, vuelvo a decir, atentatorias de derechos fundamentales de la integridad de las personas y que encima no tengan resultados. Yo primero le vuelvo a decir que la sustitución de las concertinas, había un informe de junio de 2017, es decir, de un año antes a la moción de censura, allí donde se decía que no eran un elemento de seguridad y que no cubría ningún elemento de seguridad. Grande Marlaska ha explicado que el retraso en la puesta en marcha de esta medida, que anunció nada más ser nombrado ministro, se ha debido a la elaboración del proyecto y el estudio de todos los extremos relativos al mismo. Pese a ello, se ha atrevido a señalar que la actuación comenzará en los próximos meses y que a lo largo de 2020 será una realidad. En el año 2020 se finalizarán las obras. ¿Y cuándo empezarán? Pues empezarán en los próximos meses. Yo he dicho que para el 2020 estará totalmente concluido. El ministro del Interior ha explicado además que Marruecos ha estado informado en todo momento de las medidas previstas por el Gobierno, señalando además el importante avance en la colaboración que han vivido las relaciones entre ambos países durante el último año. De hecho, ha explicado durante la jornada de este miércoles visitará el país vecino para seguir con esa fluidez en las conversaciones. Tenemos una relación de confianza, de cordialidad, de buen trabajo, de fiabilidad con el gobierno marroquí, con el Reino de Marruecos, que es envidiable. Hemos profundizado en un año las relaciones de una forma importante. Todo esto, evidentemente, como la frontera es la frontera de Marruecos, y no me gusta decir de España, porque es la frontera terrestre de la Unión Europea en África. Ceuta y Melilla es la frontera terrestre de la Unión Europea. Pero evidentemente, por lo que nos corresponde, yo dentro de esa coordinación, de esa lealtad con el Reino de Marruecos, y de que evidentemente la seguridad ahí nos corresponde a los dos, pues evidentemente han estado plenamente informados desde el primer momento. Respecto a las devoluciones en caliente que se producían el pasado viernes tras la entrada masiva de inmigrantes por el paso de Benzú, cuando las 8 personas que quedaban encaramadas a la valla eran devueltas a Marruecos, el ministro ha asegurado que lo único que se hizo fue cumplir con la ley, calificando esta acción de rechazo en frontera y asegurando que estas personas no llegaron a entrar en territorio español. Nosotros lo que hacemos es cumplir la ley y cumplimos la ley en todo lo que corresponde, y en esta materia de, llamémosle, rechazo en frontera, es decir, no hay un acceso a territorio nacional, cumplimos la ley y estamos, como ya hemos dicho, esperando, porque también la política de migración, vuelvo a decir, esto es modificación, control de fronteras, no, he dicho que esta es la frontera terrestre de la Unión Europea en África. Es una política, y debe de ser, y es en lo que estamos, una política común de la Unión Europea. Pues precisamente a las devoluciones de los inmigrantes que entran ilegalmente en Ceuta se ha referido en la mañana de este martes el portavoz del Gobierno. A preguntas de los periodistas, Alberto Gaitán ha señalado que la de la devolución ha sido la postura que ha mantenido siempre el Gobierno y ha asegurado que sigue en la misma línea. Sí, bueno, eso yo creo que siempre lo ha dicho el Gobierno, ¿no?, en este tema, y seguimos en esa misma línea.
Más cosas. El investigado como presunto autor del incendio que durante el pasado mes de agosto arrasaba parte del monte en la zona de Calamo Carro se encuentra en libertad a la espera de declarar ante el juzgado. Tal y como han informado fuentes de la Guardia Civil a Ceuta Televisión, parece probado que el incendio se originó en una instalación apícola de la zona, mientras que el detenido procedía a la limpieza de los panales. Ahora la justicia será la encargada de determinar si hubo intencionalidad o no en el origen del fuego. La Guardia Civil tomaba declaración durante este fin de semana al presunto autor del incendio de Calamo Carro, un hombre que ha quedado en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial, tal y como han informado fuentes de la propia Guardia Civil a Ceuta Televisión. El juzgado, han continuado, tiene ya en sus manos las diligencias con todos los informes técnicos elaborados durante estos meses de investigación, las declaraciones de los testigos, así como las manifestaciones realizadas por el investigado durante su declaración ante la Guardia Civil. El incendio, según apuntan todas las pruebas, iniciaba en una explotación apícola. El origen sería la limpieza de los panales, una limpieza para la que es necesario emplear humo de tal manera que las abejas que se encuentran en los mismos salgan de ellos. Lo cierto es que para realizar este tipo de prácticas es necesario contar con una serie de medidas de seguridad que todo parece indicar no se tuvieron en cuenta el pasado 6 de agosto, generando un nuevo incendio y manteniendo en vilo a los vecinos de Ceuta una vez más. Ahora, una vez retomada la actividad de los juzgados tras un mes de agosto inhábil, será la autoridad judicial la que determine si hubo intencionalidad en el origen de este fuego o se produjo de forma fortuita, lo que en cualquier caso supondría una negligencia por no haber contado con los sistemas de protección requeridos. El paro ha descendido en la ciudad en 12 personas durante el pasado mes de agosto. Así lo muestran los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que señalan además que el número de desempleados es de 11.870, 198 menos que en la misma fecha del año pasado. Ceuta se desmarca de este modo de la tendencia nacional, ya que en el conjunto del país el paro se ha incrementado en 54.371 personas respecto al pasado mes de julio. El paro se ha reducido en 12 personas durante el pasado mes de junio. Así lo señalan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que sitúan el número de desempleados en Ceuta en las 11.870 personas, lo que supone una caída del 0,10% respecto al pasado mes de julio. Los datos son aún mejores si se comparan con los de la misma fecha del pasado año, respecto a los que el paro se ha reducido en 198 personas, lo que implica una caída del 1,64%. Ceuta se desmarca de este modo de la tendencia nacional, ya que el paro se ha incrementado en el pasado mes de agosto en el conjunto del Estado en 54.371 personas, situándose en los 3.065.804 parados. Los datos estatales son mejores si se comparan con el mismo periodo del pasado año, respecto al que el número de desempleados ha caído en 116.264 personas. Volviendo a Ceuta, por sexo siguen siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, con 7.139 mujeres paradas frente a los 4.731 hombres en la misma situación. Los menores de 25 años son además uno de los colectivos a los que más les cuesta acceder a un empleo, con un total de 1.418 desempleados. También entre los jóvenes son las mujeres las que más sufren el paro, un total de 708 frente a los 647 hombres que no logran acceder al mercado laboral. Lo cierto es que agosto es un mes tradicionalmente malo para el desempleo, debido fundamentalmente al fin de la temporada de verano, que hace desaparecer muchos de los puestos estacionales creados durante dicho periodo. Unos malos datos que por el momento no han tenido su reflejo en la ciudad, aunque todavía queda por conocer lo que sucederá durante este mes de septiembre. El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha valorado este martes los datos del paro. Gaitán ha subrayado que el dato interanual es positivo, con un descenso cercano a las 200 personas, y ha puesto el foco en cómo siguen incrementándose las afiliaciones a la Seguridad Social. Efectivamente, un descenso interanual del 1,65, son casi 200 personas, tampoco es una cantidad maladiva para una ciudad como Ceuta. Estamos ya en 11.870, seguimos bajando, que creo que es la tendencia importante que tenemos que subrayar en esto. Y en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, pues sí que ha aumentado de manera importante. Estamos hablando de un incremento del 5% cuando la media nacional es del 2,5%, es decir, que duplicamos ese crecimiento.
Cambiamos de asunto. La entrada masiva del pasado viernes obliga a cerrar de modo temporal y durante al menos una semana el paso que comunica Benzú con Beliones. Ello tiene repercusiones inmediatas desde trabajadores que ahora tienen que dar una descomunal vuelta para acceder por el Tarajal a Ceuta, hasta lo más sensible, 30 niños que residen en la vecina población y que están matriculados en el Colegio Público Ruiz Picasso. Se espera que la normalidad vuelva la próxima semana. Habitualmente, cuando se produce un asalto masivo, los medios de comunicación solemos hablar del estado de los heridos, tanto inmigrantes como agentes de la Guardia Civil o Policía Nacional. Es lo normal y lógico en los primeros compases de un suceso de estas características, pero rara vez pensamos en las consecuencias para los vecinos de los distintos pasos fronterizos. En este caso, los de Benzú. Los destrozos ocasionados el pasado viernes obligan a cerrar el puesto de la Guardia Civil y con él el paso consentido, que no frontera, que separa Ceuta de Bellunes. Sin embargo, esto tiene una incidencia directa en Benzú. Los vecinos musulmanes de la barriada suelen enterrar a sus seres queridos en el cementerio de la localidad marroquí a apenas 100 metros del puesto fronterizo. El imán de la mezquita reside en Bellunes, por lo que al estar el paso clausurado tiene que dar la vuelta desde ese lugar hasta Castillejos para poder entrar por el Tarajal. A ello hay que añadirle que las retenciones con la operación Paso del Estrecho son importantes en estos momentos en la frontera. Lo del imán y lo del cementerio, si quieren, es lo espiritual. En lo terrenal afecta sobre todo a trabajadores y a niños ceutíes que residen en Bellunes y cruzan a diario dicho paso fronterizo para ir al colegio. Lo explica Karima Teselán, es la vicepresidenta de la barriada. No te puedo dar una cifra, 30, 40... una cosa así, unos 20, 30 niños que son los que acceden por el perímetro. Según han comentado desde la Asociación de Vecinos a Ceuta Televisión, la Guardia Civil señala que las obras de reparación estarán conclusas la próxima semana, por lo que no se notaría en el inicio del curso lectivo más allá de 1 o 2 días. Sin embargo, en la barriada lamentan las consecuencias que para su normal funcionamiento ha tenido el hecho. Nosotros nos hemos enterado hace unos días de que han clausurado lo que es el paso fronterizo de Benzú. Esta medida no nos parece ni aceptable ni razonable porque realmente afecta a muchas familias, en concreto a los niños y niñas que van a comenzar ahora el periodo lectivo, y no sabemos hasta cuándo va a durar esta medida. Lo único que nos han comentado de que será temporal, pero temporal, la parada temporal no nos sirve, porque realmente no queremos que se altere el funcionamiento del perímetro fronterizo y de que se vean perjudicados los niños y niñas que vienen al colegio de Benzú. Por cierto, ¿cómo se vivió el mismo? ¿Cómo lo sintieron los vecinos de la barriada más alejada del casco urbano de Ceuta? Bueno, escuchamos muchos gritos, nos desvelamos todos del sueño, no sabíamos lo que ocurría, salíamos todos, nos asomamos y nos encontrábamos, una avalancha entera de inmigrantes que habían accedido por el perímetro fronterizo y nos alarmó los gritos. La semana de Ganesh ha comenzado. Desde el punto de vista oficial, autoridades civiles y militares han acudido al templo hindú en el que se ha celebrado una ceremonia del fuego para celebrar el aniversario del nacimiento de una de las deidades más seguidas en la religión hindú, con un mensaje lanzado por Sony Vasdesh: todos somos hijos de un mismo Dios. La Ceuta más multicultural muestra sus esencias en el puesto del mercado o en la parada del autobús, pero también en actos como el de este martes, en el que una de las 4 culturas tradicionales, tal vez habría que empezar a hablar de romaníes, evangelistas o chinos, abre sus puertas para celebrar un día grande, el del nacimiento de Ganesh, el dios con cabeza de elefante, una de las deidades más seguidas por casi 1.000 millones de personas en todo el mundo. Es el templo hindú el que acoge la ceremonia institucional a la que asisten varias autoridades civiles y militares. A la cabeza, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, la delegada del gobierno, Salvador Mateos, o el comandante general Cebrián Carbonell, junto a diputados de PP, PSOE y Vox. Pero independientemente de esto, lo que queda es el mensaje. Un mensaje que corre en este año a cargo de Sony Vasdesh, destacada miembro de la comunidad hindú. Explica la historia de Ganesh, por qué el dios tiene cabeza de elefante y lanza una frase al final que invita a la reflexión, más en una ciudad como esta. Mientras estemos aquí, todos somos hijos de Dios y entre todos deben desaparecer los rencores. Las religiones están para unir, vienen de la palabra latina religare, volver a unir. Y esas religiones lo que deben de hacer es volver a unirnos con nuestro Creador, con Dios. Pero mientras estamos en este plano físico, no podemos enfadarnos con nuestros semejantes, porque también son hijos de Dios. Que así sea, pues.
En el tiempo del deporte les compramos que el complejo deportivo Guillermo Molina Ríos ha acogido la primera sesión de la 11ª edición del campus de gimnasia rítmica de Ceuta. Casi un centenar de alumnas han participado en el primer entrenamiento a las órdenes de las monitoras de la Federación de Gimnasia de Ceuta. El 11º campus de gimnasia rítmica de Ceuta ha arrancado esta mañana en el complejo deportivo Guillermo Molina Ríos. El evento está organizado por el Instituto Ceutí de Deportes, dependiente de la Consejería de Juventud y Deporte y la Federación de Gimnasia de Ceuta. Esta actividad está incluida en la campaña de verano 2019 diseñada por el ICD y en los actos propios del Día de Ceuta. Por grupos de edad, las alumnas están llevando a cabo diferentes actividades que abarcan diferentes estilos de danza, juegos y ejercicios en la piscina. El campus de gimnasia rítmica está dividido en 2 niveles: iniciación, cuyas clases se desarrollan de 10 a 2 de la tarde, y tecnificación y competición, que abarca un horario entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. Además del equipo técnico de la Federación de Gimnasia de Ceuta, esta edición del campus de gimnasia rítmica cuenta también con la participación de 2 entrenadoras a nivel nacional: Susana López, del Club de Gimnasia Rítmica de Chiclana, y Caridad Pagán, del Club Rítmica Santomera de Murcia. Esta última llega acompañada por la gimnasta Carolina Alemán, una joven promesa integrante del equipo nacional. Y el jugador del Real Valladolid, Anwar Mohamed, ha vuelto a ser llamado por la selección de Marruecos. El futbolista caballa de Primera División se enfrentará esta semana contra la selección de Burkina Faso. Anwar Mohamed Touami ha vuelto a recibir la llamada de la selección absoluta de Marruecos. El canterano del Real Valladolid quedará concentrado a partir de este martes con el combinado africano para la disputa de sendos amistosos ante Burkina Faso y Níger, duelos que se celebrarán los días 6 y 10 de septiembre respectivamente. Anwar Mohamed Touami es un jugador de primer nivel criado deportivamente en San Agustín de nuestra ciudad y en la cantera del Real Valladolid. El joven jugador caballa ha pasado este verano por su ciudad y ha participado en varios eventos deportivos. A pesar de su corta edad, la Federación de Fútbol de Ceuta quiso reconocer todos sus méritos deportivos en la gala celebrada el pasado mes de junio. De este modo son 4 los futbolistas del Real Valladolid concentrados con sus respectivas selecciones: Lunin con Ucrania, Enes Unal con Turquía, Pedro Porro con España sub-21 y Anwar Touami con Marruecos. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Como ven, cielos parcialmente cubiertos en una línea muy similar a la de hoy. Las temperaturas sin cambios, mínima de 22 grados, máxima de 27 y el viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 352. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.